Bueno, una nueva sección con vosotros y en este caso una que sé que además os gusta mucho. Ya sabes que a veces viene intermitentemente porque como tiene tantísimos quehaceres, Parlamento, Ayuntamiento, su consulta, su casa, sus hijos, sus niñas, su mujer, sus todo, pues es que claro, no da abasto. Entonces pues viene intermitentemente a mi programa, aunque a mí me encantaría tenerle como a todos mis colaboradores todas las semanas y todos los días que se emite. En este caso, hoy estoy de nuevo con alguien que sé que, lo que digo, seguís mucho y tiene muchísimos admiradores en esta sección y en otras cosas, que es Ildefonso Calderón. Hola, Ildefonso, ¿qué tal? Hola, no me hagas sacar los colores. Bueno, como tu corbata roja, yo voy tan de rojo también. Bueno, hoy, lo de los colores sea normal. Bueno, Ildefonso hoy nos viene, ya sabéis que con él siempre damos vueltas a la alimentación, siempre estamos dando vueltas al tema de la alimentación, su especialidad. Entonces ya habíamos hablado entre la diferencia entre alimentarse y nutrirse, ya eso lo íbamos hablando desde hace casi un año que llevamos en pantalla, le hace el mes que viene. Pero en este caso vamos a hablar ya de la nutrición y de los nutrientes. Los nutrientes, ya sabéis, bueno, que son los glúcidos, las proteínas, las grasas, las vitaminas y los minerales. Pero en el caso de hoy vamos a hablar de algo muy importante, que hemos hablado a veces en otras secciones, en la sección Natur, etcétera, etcétera, que son los azúcares, la importancia de los glúcidos. Cuéntame, Ildefonso. Pues mira, es muy importante, como dices, los glúcidos, que me está viniendo a la cabeza una cosa que no me resisto a decir. Vamos a ver. Cuando el exceso o una mala metabolización de los azúcares origina una patología que es la diabetes. Nosotros en el organismo, entre los alimentos que tomamos entran distintos nutrientes, y entre esos nutrientes que van a ser absorbidos, digeridos y metabolizados para cumplir las distintas funciones en el organismo, uno de ellos son los glúcidos. Entonces los glúcidos nos aportan azúcar y ese azúcar es un nutriente esencial que nos da energía inmediata para poder funcionar. Pero para que podamos funcionar, esa energía necesita penetrar dentro de las células. Para que penetre dentro de las células de una manera correcta, necesitamos la acción de una hormona, en este caso una hormona que voy a hablar todo el mundo, que es la insulina. Y cuando hay una alteración en este mecanismo, en esta función de la metabolización de los azúcares, se produce una alteración en una enfermedad que conocemos todos como diabetes. Hay dos tipos de diabetes, para que la gente se sitúe. Hay una que llamamos diabetes tipo 1, es decir, aquella que se producen unas células que no hay suficientes células pancreáticas, se llaman de Langerhans, que son las que acaban produciendo la insulina, no hay suficientes y como consecuencia de ellos, ¿qué pasa? Que no hay suficiente insulina y desde que nacemos o en la temprana juventud, cuando se produce un esfuerzo importante por parte del organismo que necesita energía en abundancia, como es en la adolescencia, cuando necesitas energía para crecer, no hay suficiente respuesta porque no se produce el organismo suficiente insulina. Entonces, al no entrar el azúcar dentro de las células, no cumple su función y aparece el azúcar en sangre, lo que llamamos la glucemia, que es el nivel de azúcar en sangre. Si ese nivel es alto, hablamos de siempre hiper mucho, hiperglucemia. Si ese nivel es bajo, hablamos de hipoglucemia, cuando nos hemos mareado. En el caso de la diabetes se produce una hiperglucemia. Entonces hay que tratarla de alguna manera. ¿Cuál es el tratamiento? Pues no hay otro que inyectar insulina. Esa hormona que no somos capaces de producir, que nuestro páncreas no produce, nos la inyectamos. El siguiente tipo de diabetes que vemos cada vez más en adolescentes y que vemos cada vez hasta en niños jóvenes, que no la tendríamos que ver, es la diabetes que yo creo que muchas familias de televidentes que nos están viendo pueden decir, oye, pues esta es la que tiene la abuela, o la que tenía la abuela, o la que tiene ahora mamá que es mayor, o la que tiene papá que es mayor. Es decir, es la que llamamos la diabetes del adulto, que se produce cuando uno va creciendo, va pasando los años,
Hombre, pues tenemos el defecto de que vivimos una sociedad opulenta, de que no sabemos comer, y una sociedad a nivel occidental quizás de las de donde mayor es el grado de obesidad a nivel occidental. Y además tomando azúcares que son veneno. La mayoría, que lo hemos hablado aquí con Rebeca Molleda, precisamente de los azúcares esos blancos que tomamos. Los simples. Exactamente, que son unos azúcares... Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú te encuentras con este azúcar, que ya no es que no entre dentro de las células, es que la obesidad provoca lo que llamamos una resistencia periférica a la insulina, sobre todo la obesidad que llamamos central, aquella que se localiza en el abdomen principalmente. Entonces esa grasa nos va a dificultar la buena acción del hígado, del páncreas, infiltra el corazón, llamamos grasa visceral, tenemos luego riesgos mayores de infartos o anginas, pero a lo que estamos hablando en concreto es que dificulta la acción de la insulina, una resistencia a la insulina. Entonces esta es la diabetes del adulto tipo 2, que por desgracia la vemos cada vez más en más jóvenes, porque la obesidad infantil y el sobrepeso han aumentado muchísimo en España. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Con una cosa que llamamos un antidiabético oral, es decir, con una pastilla que nos metemos en vez de la inyección de insulina. Sí, es que cómo ha cambiado el mundo de los diabéticos en ese sentido, cómo les han mejorado la calidad de vida, sí, ¿no? pero de antes les veías inyectarse, después vinieron eso que las plumas, exactamente, hay bombas, exactamente, las bombas, y ahora, pues por ejemplo, hay muchísimos que pueden controlarlo oralmente. Ahora, entonces ha cambiado muchísimo, claro, no tener que irte con la inyección como sí, se pero es que eso, fíjate, eso gracias a Dios, pero depende Asun, del tipo de insulinodependencia, perdón, del tipo de diabetes. Si a uno o dos, una es insulinodependiente, otra no es insulinodependiente. Pero el problema con que nos encontramos es este que te decía, que la obesidad impide que se pueda absorber de manera adecuada un nutriente como es el que vamos a hablar, como son los azúcares. Y claro, dependiendo de la cantidad de azúcar que tomemos y de la calidad del azúcar que tomemos nos vamos a encontrar con mayor riesgo de diabetes o menor riesgo de diabetes, con mayores posibilidades de obesidad y menores posibilidades de obesidad, lo que decías ahora, con un índice glucémico mayor o menor, que es de lo que hablaremos también. Y con toda la bollería industrial que hay ahora, y todas esas cosas que nos matamos aquí de hablar, que es veneno, que miren las etiquetas, que miren lo que contienen, que entonces pescamos a correr, porque hay us y de todo, hay de todo. Además de los azúcares estos, digamos, más complicados nutricionalmente hablando, además, vamos, con calorías vacías. Lo que encontramos son aceite de palma, eso es, la palabra es veneno. Nosotros tenemos una bollería no industrial, sino bollería artesana, las de las confiterías, pues eso sería lo ideal. Siempre y cuando utilicen también un buen azúcar. Hombre, se supone, tenemos una bollería en Torlavega. Tengo una matanza con el azúcar. Tenemos una bollería en Torlavega magnífica. El azúcar per se, el azúcar, vamos a ver si lo sabemos explicar bien. El azúcar, 1 gramo de hidrato de carbono de azúcar, no me gusta hablar de calorías, pero ¿cuánto nos aporta? ¿Cuánta energía nos aporta? Nunca hablas tú de calorías. No, porque es que las calorías son peligrosas, sobre todo en la adolescencia, porque las chicas y los chicos empiezan a medir y a decir, me paso por aquí, quito por allá, y esto no es bueno, porque tiene que ser un médico el que lo regule. Y siempre el objetivo es una alimentación variada, equilibrada y sana. Entonces, 1 gramo de hidrato de carbono, de azúcar simple, tiene 4 kilocalorías, ¿vale? 1 gramo de proteínas, 4 kilocalorías. 1 gramo de grasa, 9 kilocalorías. 1 gramo de alcohol, que estas son vacías porque las primeras nos nutren y estas no nos nutren, 7 kilocalorías. Bien, sabiendo esto, nos encontramos, para que la gente se haga una idea, que un sobrecito de los de café, ya van bajando porque como todo es caro va bajando, los sobrecitos de café suponían 10 gramos. 10 gramos, un sobrecito de café, un sobrecito de azúcar para el café. Sí. Ahora, si la gente los mira, verá que ponen muros, te ponen 8 gramos. Sí, es verdad. Entonces, pues no hay que nada más que multiplicar, ¿no? Pero es que, claro, con 10 gramos de hidratos de carbono, a lo mejor nos encontramos con que tenemos cerca de 200 gramos de lechuga. Ya. Es decir, aquí lo que quería explicaros es los distintos hidratos de carbono, que son simples, que son complejos, que tienen más fibra,
que pueden digerirse mejor o peor, de una manera más rápida o más lenta, en función de esa complejidad, de que sean almidones, de que lo retrase la fibra, o que sean puros, como es en este caso el azúcar. Y luego, muy importante, una cosa que llamamos índice glucémico, que el índice glucémico es la velocidad, a ver si lo sé explicar bien o la gente lo puede entender bien, la velocidad a la que sube la glucemia, es decir, el nivel de azúcar en sangre después de comer. Es decir, cuando nosotros comemos, nos alimentamos, ingerimos alimentos. Esos alimentos tienen nutrientes. Uno de esos nutrientes es el azúcar. Sí. La velocidad a la que va a pasar el azúcar a la sangre después de comer, que llamamos postprandial, esa es el índice glucémico de un alimento. A mayor velocidad, mayor índice glucémico. A mayor índice glucémico, mayor pico de insulina, mayor hormona tiene que salir del páncreas para poder digerirlo, y como consecuencia mayor riesgo en el desequilibrio que se puede producir en personas o bien que tienen una diabetes genética o congénita, o bien en personas que han adquirido una diabetes por obesidad. Y hay unos alimentos muy ricos y que ese índice glucémico es bajo, pues esos son los más saludables. Ejemplo, lentejas. Pero fíjate, varía hasta el nivel... las tomas y si no las dejas, pero fíjate, varía hasta el nivel de la cocción. Sí, es decir, claro. Un arroz más cocido, una pasta más cocida, a menos cocida, a más al dente tiene menor índice glucémico, y menos al dente, más cocido, más índice glucémico. Luego, hasta el proceso de cocinado interfiere en los azúcares. De todas maneras, eso lo hemos hablado, lo que te digo también en otras ocasiones en la sección natural, pero tú recomendarías, porque yo de antes era una asidua de la sacarina, porque a mí el azúcar, noto los granos y me ponía muy nerviosa. Claro, ya sé lo que es el azúcar, pero claro, cuando descubrí lo que era la sacarina, que casi era peor, pues ahora soy un amante de la stevia, yo creo que lo he dicho bien, stevia. Pero claro, porque pienso que todo el azúcar que yo pueda necesitar y que no lo tome con mis cafés de todos los días o con cualquier otra cosa, me lo van a dar las frutas que yo tomo con la fructosa. También la fructosa, ¿no? Efectivamente. Es un disacárido que forma dos moléculas de azúcar. ¿Sí? Porque los glúcidos pueden ser simples o compuestos, complejos, ¿no? O complejos. Son monosacáridos, una sola molécula de glucosa, disacáridos, dos moléculas, y polisacáridos, muchas moléculas de azúcar. Bueno, aquí lo que decías de la stevia y del aspartamo, que es otro endulcorante, y de la glucosa, yo después de haber leído bastante los estudios de otra gente, llegas a la conclusión de que hay que ir por encima de todo, por norma general. Nunca se puede decir, criticar esto o aquello particular si no has hecho un estudio, pero por norma general priman sobre todo las batallas de las grandes empresas nutricionistas, o nutricionales o alimentarias, mejor dicho. Es decir, espera, que te tengo que recordar que el azúcar blanco le hacen blanco con lejías, ¿eh? Bueno, a ver, eso está demostrado, ¿eh? Bueno, pero vamos a ver, a la hora hay una cosa que es importante, unos sí y otros no. Y luego hay otra cosa que es importante también. Mira, en todo lo que es la industria alimentaria, vamos a ver, nosotros habría cantidad de alimentos que no podríamos ingerir porque se pudrirían a temperatura ambiente, porque serían contaminados por distintos contaminantes, sean bacterias, sean químicos, por ejemplo, sean distintas sustancias. La fruta. Sí, pero la fruta tiene fructosa. No, pero por ejemplo la fruta, tú ahora mismo, si no hubiera la fruta se oxida muy rápidamente. Por ejemplo el aceite, sí. Por ejemplo la nuez. El aceite de nuez es el aceite que más rápidamente se enrancia. Por ejemplo, la mantequilla. Es decir, a la hora de elaborar los distintos alimentos que vamos a ingerir, hay una serie de aditivos, hay una serie de colorantes, hay una serie de subprocesos de obtención, de conservación de esos alimentos que están admitidos desde la Organización Mundial de la Salud, y lo que tienen, bueno, que hay unos límites que no se pueden sobrepasar. Lo que sí es cierto es que si nosotros nos alimentáramos como en el siglo XV, no podríamos alimentar una cuarta de la población mundial.
¿de acuerdo? O sea, que te quiero decir, el aceite, por ejemplo, el aceite lo puedes exprimir, un día hablaremos de ellos, que es muy bonito, aceite virgen, exprimir, iba a decir, de primera prensa, temperatura ambiente, frío, segunda prensa, temperatura caliente, cuando lo sometes a calor, luego a una serie de sustancias químicas para poder obtener los restos de aceite. Claro, y el aceite, desde un consumo humano hasta un aceite lampante que tiene un nivel de acidez que es nocivo para la salud, entonces, y es un refinado, y dices, uy, aceite refinado, de un grado de acidez, bueno, vamos a andarnos con cuidado, que esto no es todo, no es todo como lo parece, sino que es más complejo. El aceite de palma, ¿por qué se utiliza el aceite de palma? Porque es mucho más barato para poder obtenerlo en la industria alimentaria y eso tiene más beneficios, pero nosotros, científicamente, lo que se ha comprobado es que el aceite de palma es específico, bueno, específico es una tontería esa palabra, pero es especial para obstruir las arterias. Claro. Y entonces favorece la obesidad, la esclerosis. Claro, no nos podemos olvidar de que la grasa da palatabilidad a la dieta, una cosa que siempre digo palabreja, que significa de paladar, que la hace agradable, porque tú te tomas un azucarillo de los del café solo y dices, bueno, pues mira, azucarillo, el azúcar. Yo imposible. Ahora, tú coges ese azúcar, le mezclas con mantequilla, haces con leche, con nata, haces un pastel o un bizcocho y eso es otro cantar. Y le pones chocolate que lleva también manteca de cacao, parte del dulce, y eso es otro cantar. Entonces, la grasa lo que da es palatabilidad a la dieta. Ahora, para que haya alimentos para todos los miles de millones de personas que vivimos en el mundo, pues la industria alimentaria, pues a veces que trabaja a nivel borderline, los que son, entre comillas, pues unos sinvergüenzas y se aprovechan de estas situaciones, ¿no? Bien, pero por ejemplo, sin necesidad de ir a la industria alimentaria, tenemos, si me permites la expresión, otra industria alimentaria que es la huerta. Y entonces en la huerta vemos vegetales y hortalizas. Vegetales es aquello que es más verde, como la lechuga, verde como la espinaca. Iba a decir lo de la poesía de ¿Verde que te quiero verde? No, verde como el trigo verde de Machado. Sí. Bueno, entonces, ¿qué te iba a comentar? Y luego, pues otras hortalizas que son productos de huerta, como puede ser el tomate, como puede ser... Bueno, lo importante... ¿Qué se come de una planta? De una planta se come todo. Hombre, todo. Todo. Hombre, todo. Todo. O sea, de un tomate también comemos de donde... De la planta, escucha. Lo repasamos poco a poco. Bueno, vale. Vamos a ver. ¿Nos comemos las hojas de las plantas? Sí. Sí, la lechuga, la espinaca, la escarola, la endivia. ¿Nos comemos las flores de las plantas? Sí. Sí, ¿verdad? Pero no solo estas de adorno que se ha puesto ahora de moda en los restaurantes, no. La alcachofa es una inflorescencia, la coliflor es una inflorescencia, el brócoli es una inflorescencia. Todo rico. Luego nos lo comemos. Todo rico. ¿Nos comemos los tallos de las plantas? Sí. Claro, el espárrago, el palmito, nos comemos... los peciolos. Los peciolos son aquello donde la hoja se inserta en el tallo de la planta. ¿Nos lo comemos? No sé, ¿eso qué? Los cardos. Ah, sí. Están ricos los cardos, ¿no? Está riquísimo. ¿Nos comemos los frutos de las plantas? Sí, eso sí. El tomate, la berenjena. ¿Nos comemos las raíces de las plantas? Sí. La zanahoria. ¿Nos comemos los bulbos de las plantas? También. La cebolla, la patata. ¿Te das cuenta? Y en función de lo que nos comamos, tiene más fibra o tiene menos fibra, tiene más azúcar o tiene menos azúcar, tiene más azúcar simple o tiene menos azúcar simple. Es decir, por ejemplo, una patata tiene más almidón. Claro. Y es el bulbo, pero un tomate tiene, por ejemplo, que es el fruto de una planta, más azúcar simple que complejo. Y una hoja, una lechuga, tiene azúcar, hidrato de carbono, pero tiene mucha más fibra. Sí, mucha más Te decía que igual necesitamos 150 o 200 gramos para hacer la cantidad de azúcar, de energía que aporta un azucarillo del café. Y se me olvidan las semillas, Nos comemos las semillas de las plantas, las lentejas, y otro tipo de semillas que cada nos comemos. Entonces, que todas las leguminosas, los guisantes. Entonces, vamos, fíjate una cosa, seguro que alguno de nuestros espectadores ha comido guisantes de la huerta. Están dulces, están magníficos, es decir, tienen esta cantidad de azúcares, ¿no? Entonces, por eso quiero decir que la mayor, digamos, industria, llamando industria alimentaria, serían
las huertas, sería el campo, serían las plantaciones, sería la agricultura, ¿no? Pero que también es cierto que la agricultura tendremos que ir a una agricultura sostenible, ecológicamente sostenible, a una agricultura sana y a una agricultura ecológica, entendiendo por ecológica que se mantengan todos aquellos parámetros razonables con la salud que permitan que acabar con las plagas de manera natural, porque no podemos olvidarnos que cuando hemos recurrido a determinados pesticidas han venido problemas muy serios para la salud y han creado verdaderas malformaciones en el ser humano. Entonces la industria alimentaria, entendiendo ya por ella fábricas, tiene que trabajar con la química, con la investigación, con los procesos de cocción, con los procesos de elaboración, con los procesos de conservación, con los procesos de palatabilidad, porque tenemos también potenciadores del sabor. La sal es uno de los mayores potenciadores del sabor que hay. Es tan importante que la palabra salario viene de ahí. Aparte de eso, luego nos hemos encontrado con otros potenciadores del sabor artificiales que, bueno, pues se encuentran. La gente no tiene nada más que coger cualquier alimento procesado. No, la etiqueta. Muy peligrosos, siempre. Lo siento en el alma de ellos. Por lo menos, vamos a decirlo para no meternos con nadie, el consumo de estos alimentos de manera constante y progresiva es muy peligroso porque lleva, no tiene más que leer, pues no sé, pues lleva grasa vegetal. Problema, cuando dicen grasa vegetal seguro que es grasa de palma. Si ponen grasas de aceite de oliva, eso lo pagas, si lo ponen allí, pues eso es más caro el producto. Azúcares, bueno, potenciadores del sabor, bueno, conservantes, colorantes, estabilizantes. A lo mejor las industrias aditivos, las industrias alimenticias tienen que pensar más en nuestra salud y no en ganar tanto dinero. Bueno, el problema está, ¿sabes lo que pasa? Porque al final esa salud provoca que tengamos una vejez y cuando llegamos a la edad adulta tengamos muchísima menos calidad de vida, tengamos muchísimas más patologías, todas derivadas precisamente de lo que nos metemos por la boca para supuestamente alimentarnos. Totalmente de acuerdo, Asun, totalmente de acuerdo, porque los impuestos de todos a nivel mundial se gastarán mucho más en el tratamiento de esas patologías o de esas enfermedades que hemos adquirido por el mal uso de la alimentación. Y ya por primera vez, yo creo que este año lo hemos conseguido, pero yo no sé, no quiero arriesgarme porque no tengo el dato concreto en la cabeza, pero creo que ya lo hemos conseguido, y si no lo conseguiremos el año que viene o dentro de 2 años, por primera vez en el mundo, sí. Esta es una cosa paradójica, una paradoja de las que hay, sí. Va a haber más problemas de sobrepeso y obesidad que de desnutrición. Estamos pensando siempre en la cantidad de gente que se muere de hambre, pero ahora de los habitantes que hay en el mundo, hay ya más problemas de sobrepeso y obesidad que de desnutrición. ¿Por qué? Porque en el mundo, del tercer mundo, de los países del tercer mundo que están pasando al primer mundo, pues son grandes países como son la India, sobre todo como es China, y ahí tenemos ya problemas muy serios de obesidad. Todavía en el África subsahariana pues menos, ¿no? Pero lo que está claro es que es la gran epidemia del futuro cara a la salud humana, la gran epidemia. Pues ojito, la obesidad. Ojito a lo que comemos y a lo que damos a nuestros hijos. Ahora voy a comprar un bollo de esos. Lo que decíamos en otra sección, ¿os acordáis? Pues vais, les compréis una manzana, una naranja, un plátano y vamos, les hacéis el favor de su vida. Tanto que cuidamos a los niños y tantos que los queremos, ahí se demuestra. Ya para acabar, ¿cómo tiene que estar dividida una dieta en cuanto al 100 para que sea el 100% de nutrientes? Tenemos que partir de la base de que los médicos podemos hacer no lo que queramos, pero en función de si una persona está sana, una persona está enferma, una persona la tenemos que operar, una persona tiene una patología de una cosa o otra patología cualquiera, podemos jugar un poco con los nutrientes durante un tiempo limitado. Es decir, si a una persona la tienes que operar de intestino, pues tendrás que hacer ayuno, pues la dieta va a ser de ayuno total, o a lo mejor de 4 líquidos puestos con un poco de azúcar para ir manteniendo la energía. O si la tienes que operar de otra cosa, dices, bueno, pues aquí, o no, sin operar, o hacer una prueba, a lo mejor una colonoscopia. Bien, pongo siempre de prueba el aparato digestivo porque es donde nos alimentamos, ¿no?
Pero en situaciones normales, la dieta, aparte variada y equilibrada, si recordamos lo que hablábamos hace mucho, como decías, casi un año. los hidratos, los alimentos tenían nutrientes, estos nutrientes eran los macronutrientes, los grandes, hidratos de carbono, azúcares, grasas o lípidos, proteínas. Y luego los micronutrientes fundamentales para el buen metabolismo de los nutrientes de los macros en nuestro organismo serían las vitaminas y los minerales, sin olvidarnos del agua, ¿eh? Bien, estos son nutrientes, que la gente también se quede de paso, que el alcohol no nutre, tiene calorías pero son vacías. Bien, bueno, pues entonces... No nutre y encima engorda. Pero no engorda, claro, porque son calorías vacías. Eso, pero no engorda, y no nos va a nutrir. Pero no engorda per se el alcohol, no, ya, te explico. lo sé. El alcohol, cuando tú tomas tus calorías, pues estás funcionando, pero no te has nutrido. Ahora, si el alcohol le pones con un refresco que lleve azúcar, mala cosa, ¿vale? Si el alcohol es un alcohol dulce, un chupito de lo que sea, por ejemplo, miel, vamos a poner, ¿eh? Lleva algo dulce. Sí. No te digo nada si eso no solo bebes, porque te emborrachas. Entonces, ¿qué es lo que haces? No, además de beber, ¿cómo? Entonces, tú estás quemando las calorías del alcohol, que son vacías, y estás asimilando las calorías de los alimentos. Como esas calorías no las estás quemando porque estás quemando las del alcohol, esas otras las vas transformando en grasa, en triglicéridos, en una sustancia de reserva, ¿de acuerdo? Bien. O sea, los moñetes que nos ponen aquí a los lados y eso, las cartucheras, todas las cosas. Dicho esto, porque tenemos que tener en cuenta que de una dieta, de lo que comemos, de los alimentos que comemos, el 100%, pongamos el 100% de lo que tenemos que realizar en una comida, alrededor del 55, el 60%, dependiendo en situaciones normales y personas sanas, otros sanos también, en jóvenes, tendría que venir de parte de los hidratos de carbono. Aquí hay que tener en cuenta que tiene que haber también más complejos que simples, pero también tiene que haber fácil de digestión si hay algún problema de malas digestiones. Luego el 30% tendría que ser de grasas, y aquí lo curioso es que las grasas tenemos que ingresar de todas en el organismo. Grasas, teóricamente, las mejores es el aceite de oliva, que es un aceite monoinsaturado, que es el que nos limpia las arterias. Aceites, por ejemplo, del pescado, como el salmón, que es poliinsaturado, que este también es magnífico porque es el que tiene el omega 3, pero no podremos desdeñar nunca el aceite de una grasa saturada, porque también tiene una función muy importante en el organismo. No podemos olvidarnos que el colesterol, por ejemplo, forma parte de las membranas celulares, forma parte de las neuronas, es fundamental para el correcto funcionamiento de nuestro organismo. O sea, las grasas tienen que ir en proporción también adecuada. Y luego tenemos las proteínas, y en las proteínas pues principalmente tendríamos que elegir proteínas de alta calidad biológica, que son aquellas que tienen mayor grado de aminoácidos esenciales, que son aquellas unidades que como no las puede sintetizar, unidades proteicas, que como no las puede sintetizar nuestro organismo, las tenemos que ingerir desde fuera, por eso llamamos esenciales. Principalmente están en la carne y en los pescados. Preferiríamos en este caso los pescados porque se digieren más fácil y tienen menos colágeno, que es otra proteína, pero en fin, sin más, también tienen menos grasa y la grasa es mejor que la que tiene la carne, pero aquí va todo a gustos, buscando la proporción, como hemos dicho antes, de las grasas. Y luego también no nos podemos olvidar que los vegetales, las leguminosas, tienen también proteínas. La proporción de las proteínas en esa dieta tendría que ser el 15%, un 55-60 los hidratos de carbono, un 30 las grasas, un 15 para hacer el 100% las proteínas. Pero los médicos podemos hacer filigranas porque conocemos a nuestros pacientes, sabemos si está sano o sabemos si le vamos a someter a un traumatismo, como puede ser una intervención quirúrgica. Efectivamente. Pues bueno, Ildefonso, yo creo que ha quedado muy claro lo del tema de los azúcares, que claro, me gusta porque un día los voy a observar en el tema natural, en el tema natur, en el tema eco, y ahora pues los estamos tratando en el tema médico, con lo cual lo que tenemos claro es que azúcar refinado y todo eso, como hemos dicho siempre,
veneno. Hay que tomar los azúcares de las frutas, de los vegetales y de las hortalizas, procurar tomarlas más de ahí, y si tomamos pues un azúcar, porque sea un azúcar como tiene que ser, como hemos hablado aquí muchas otras veces. Sí, mira, yo te quiero decir en esto, Asun, que en la alimentación está siempre el veneno en el mal uso, salvo cuando tú estás tomando un veneno, ¿no? Yo creo que la confitería es magnífica. Yo creo que un error, por ejemplo, que se comete de una manera muy habitual sí, en las familias sin querer, y que le hemos cometido todos, pero es que a lo mejor ves una pareja joven que está paseando, que tiene un niño de 2, 3 años, 5 años, y hoy le ofreces un caramelo y le ofreces le meten el chupete en azúcar. O le metes chupete en azúcar, ¿cuántas veces? Bueno, para que se callara. Eso era antes, sí, entonces se podrían todos los dientes, aquellos dientes que la caries se iba a hacer garetes. Eso no los podemos meter en determinados alimentos que si son cariógenos, es decir, nos producen, nos producen caries. Bueno, pues ya sabéis que si necesitáis pues empezar una dieta, ir a un centro en el que os digan cómo estáis, os hagan un estudio pormenorizado y os digan cuáles son vuestras necesidades, o lo que digo, hacer una dieta que además da un resultado estupendo, porque yo lo tengo en casa con mi hija y está bajando peso con Ildefonso y está encantada de la vida y no pasa hambre, que es lo que yo me sorprendo y está encantada de la vida y poniéndose guapísima, por cierto, como la madre, pues sí. Aquí yo no tengo abuelos y se nota. Pues ya sabéis, tenéis que ir al centro médico Ciriza Escalante, que está en la calle Argumosa, número 14, segundo D, de Torre la Vega, ya os digo, muy cerca del parking de la Llama, con lo cual pues no tenéis de hoy no encuentro aparcamiento, dejáis el coche en el parking de la Llama, os vais, ya sabéis que tenéis consulta de lunes a viernes en horario de mañana y tarde, claro. Y el teléfono es el 942, que me lo pondrá por aquí Alfonso, 942 80 41 13, ya sabéis, el centro médico Ciriza Escalante, en la calle Argumosa número 14, que algún día, por cierto, Ildefonso me vendrá a hablar de esos maravillosos tratamientos estéticos que también ellos tienen en su clínica y que no me ha hablado todavía en un año. Bueno, ya hablaremos de ellos, ¿Ves? Es que siempre pillo. Es que es verdad, es que no hemos venido a hablar nunca de tratamiento estético y tengo ganas de que me hables de tratamiento ahora que va llegando el verano. Hay algunas de las cosas que se tratan, tratamientos son magníficos, con muy buenos resultados, pero ahí tienes que andar con un poquito más de cuidado a la hora de hablarlo así de manera pública, sí, más pública, porque están determinados laboratorios y esas publicidades encubiertas, que yo no lo entiendo esto, yo tampoco. Pero siempre podremos hablar a lo mejor de cosas hablando de términos químicos, de sustancias químicas, de sustancias químicas sin marcas. Y entonces, sí, la verdad es que hay... Oye, aquí para hablar de una determinada marca, hablamos de la marca de un supermercado valenciano y no decimos su nombre, ¿no? Principalmente porque no, pero segundo porque tampoco hace publicidad aquí, no le vamos a dar publicidad gratis. Estaría bueno. Y se la damos a quien nosotros queremos, como debe de ser. Bueno, Ildefonso, pues lo he dicho, hasta cuando puedas, porque a ti no, hasta cuando quieras, hasta cuando puedas. Pues yo por querer, que todo me gustaría estar contigo, ¿sabes?, todas las semanas, pero sí es cierto, como ha dicho al principio, que de vez en cuando hay algunas semanas que se trastabillan no por lo que uno no quiere, sino porque las circunstancias entre Parlamento, Pleno, lo otro, es que es una barbaridad. Bueno, hay gente que no valemos para tener... Para estar sentados. Para estar manos sobre manos. Tú tampoco, ¿no? Yo no. Pues entonces esto, no criticamos a los demás, pero sí es verdad que el estar activo es importante, por lo menos para mí. Muy bien, pues muchísimas gracias, y a vosotros nada, os dejo con 2, 3 anuncios y enseguida me tenéis aquí de nuevo, o sea que ir corriendo a beber un vaso de agua o iros corriendo al baño porque enseguida vuelvo.